Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar con el resumen de la parte de neurología. Soy el doctor Luis Hernández y bueno, pues vamos a ver el resumen de las clases. Recordar que los nervios craneales, pues son 12 nervios craneales que van a partir del tallo encefálico. Recordar que estos pueden partir de una formación dependiendo de su origen a nivel del bulbo, el puente o el mesencéfalo. Recordar que cada uno de ellos, pues en su nombre tal vez estará implícita la función y su patología. Recordamos si vemos la imagen del tallo. Vemos pues que algunos van a partir del mesencéfalo en la parte más rostral y en la parte más caudal algunos vulvares. Dentro de los de mayor importancia tenemos el nervio trigémino, que su función importante va a ser la sensación general del rostro, además de la sensación de los dos tercios anteriores de la lengua, las meninges y la sensación de la membrana timpánica externa. Por lo tanto, es un nervio por excelencia sensitivo. La patología del nervio trigémino entonces será o se encontrará como un déficit sensitivo en sus ramas, además de que puede haber desviación mandibular o ausencia de reflejo corneal porque conforma parte del arco reflejo de este mismo pues, reflejo, ya que conforma la parte de inervación sobre la parte motora para los músculos de la masticación. El nervio facial es otro nervio de gran importancia. Este, además de tener una pequeña parte sensitiva, se encuentra de los músculos para la expresión facial. Como vemos aquí, pues bueno, se encargará de la elevación de las cejas, de los orbiculares, de la conservación de los surcos nasogenianos o bien de la simetría bucal. Por lo tanto, aquí tendremos una patología bastante importante que es la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Recordar que en la periférica hay una afección total de la cara, incluidos los pliegues frontales, y en la central se van a encontrar conservados, y esto explicado, pues, como vemos en la imagen, por la doble inervación que tiene de la corteza hacia sus núcleos. Otro nervio importante es el nervio vestíbulo coclear. Recordar que pues, es el nervio por excelencia para la conducción aérea, para la conducción sensitiva de la audición y del equilibrio. Entonces tendremos dos pruebas importantes, que es la prueba de Rinne y de Weber, que cuando nosotros la observemos alterada, pues tendremos que pensar en patología de este nervio. Dentro de trauma raquimedular, debemos recordar que 5% de los pacientes con una lesión cerebral presentan compromiso de la columna vertebral y 10% de pacientes con alguna fractura cervical pueden llegar a presentar otra contigua. El sitio más afectado a fines de su examen nacional es el nivel cervical hasta en 55%. Recordar que de las vías explorables tenemos una vía hacia anterior, una anterolateral y una posterior. Esas tres vías, como vemos en el diagrama, pues son las columna dorsal, córtico espinal y espinotalámico. Importante recordar la función de cada uno. Córtico espinal se encontrará en la parte anterior y lateral y se encargará del control motor ipsilateral. Las columnas dorsales se van a encontrar en la parte posteromediales, como observamos en la imagen, y se encuentran del control sobre la vibración, tacto fino, presión y posición. Y por último, el haz espinotalámico, que se encuentra anterolateral y se encarga del dolor y la temperatura contralateral. De esta manera podemos encontrar los síndromes medulares, como es una sección completa. Esta la vamos a pensar sobre todo en etiologías traumáticas, virales o autoinmunes, como enfermedades como esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren. En la clínica será entonces una afección de las vías anteriores, anterolaterales y posteriores, dando como resultado tetraplegia, arreflexia, déficit sensitivo en todas las modalidades, disfunción autonómica e incluso disfunción sexual. El síndrome medular central es una desproporción de la fuerza entre los miembros inferiores y superiores. Si recordamos, por la distribución somatotrópica que tiene esta vía, la región cervical o los brazos se encuentran mucho más próximos a la línea media. Por lo tanto, eso nos explica la desproporción de la fuerza. Esto lo vamos a encontrar como lesiones por hiperextensión o caídas frontales con un impacto facial. Se puede acompañar de fracturas o dislocación de la columna cervical y la predisposición de estos pacientes son adultos mayores con antecedente de canal cervical estrecho. En el síndrome medular anterior, la clínica entonces será una afección motriz, por lo tanto vamos a tener paraplegia y pérdida bilateral de la sensación de dolor, pero vamos a tener la vibración, tacto, presión y posición íntegro. ¿Por qué? Porque se encuentran detrás de estas vías, entonces están conservadas hasta cierta manera. La etiología será más vascular, traumática o bien es la lesión incompleta que tiene un peor pronóstico. El síndrome de Brown-Séquard o la hemisección medular, entonces vamos a tener síntomas ipsilaterales y contralaterales, a diferencia de los demás, que no había sido de esta manera. Entonces tenemos pérdida de la propiocepción ipsilateral, pérdida de la contralateral de dolor y temperatura, y usualmente esto es de una etiología por un trauma penetrante. Dentro del espectro de trauma raquimedular y los síndromes medulares encontramos el síndrome de Siguora, que significa Spinal Cord Injury Without Radiological Abnormalities, es decir, una lesión con nivel sensitivo y motriz, pero sin alteraciones por imagen. Dentro de este mismo espectro de enfermedades tenemos el shock neurogénico.
Esta es una afección de T6 hacia superior, por lo tanto es el primer antecedente que necesitamos, una lesión evidenciada de T6 o más arriba, y lo que va a condicionar es una pérdida del tono vasomotor. Además, pues se perderá la inervación simpática del corazón, condicionará una vasodilatación visceral, periférica, redistribución sanguínea, hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, no va a responder a líquidos y el uso de vasopresores será la mejor opción para el tratamiento de la bradicardia. Se utiliza la atropina. Otra condición es el shock medular, el cual va a ser por una afección o parálisis del frénico. Por lo tanto, la lesión deberá estar entre C3 y C5. Esta va a condicionar flacidez, pérdida de reflejos, puede provocar pérdida o parálisis de los músculos respiratorios y afectar la respiración. Dentro de muerte cerebral, como diagnóstico, entonces necesitamos varias cosas importantes para llegar a su diagnóstico y qué es lo que vamos a hacer. Lo primero es el examen neurológico, encontraremos un coma profundo y el diagnóstico clínico va a ser a través de la ausencia de los reflejos del tallo. Puede ser cualquier mesencefálico, pontino o vulvar, como son pérdida del reflejo pupilar, corneal, oculocefálico, tusígeno, etc. El mejor estudio para diagnosticar muerte encefálica es una angiografía cerebral. Es el gold standard ya que nos demostrará ausencia de flujo. Sin embargo, puede haber algunos otros complementarios como el electroencefalograma, una angiotomografía, Doppler transcranial, angiografía por resonancia magnética o angiografía por gammagrafía. Entonces tenemos una conclusión de que cuando tenemos una sospecha de coma, tenemos pues primero excluir causas. Si estas causas están excluidas y tenemos la clínica, pues tendremos que solicitar un estudio confirmatorio y en su defecto tendremos el diagnóstico. El temblor esencial. Temblor esencial es el trastorno del movimiento más común y más frecuente. Este puede presentarse en cualquier edad. Es persistente y la consistencia es que es de inicio unilateral, va a progresar de forma bilateral y simétrica. Tiene un antecedente familiar hasta en 50-65% de las ocasiones. Y el cuadro clínico característico son oscilaciones flexoextensoras en muñeca y dedos, sobre todo asociado a tareas pequeñas como tratar de mantener objetos. Va a ser un temblor que va a rondar entre 4 y 12 Hz y este va a aumentar con el estrés, la ansiedad y la fatiga. Por lo tanto, su tratamiento de primera línea va a ser con propranolol. El temblor fisiológico exacerbado va a ser todo aquel que se evidencia por causas que aumentan catecolaminas periféricas o bien enfermedades de base que condicionen esto, como ansiedad, tirotoxicosis, un feocromocitoma, hipoglucemia, metiljantinas o estimulantes simpaticomiméticos. Este va a ser ausente en reposo y es evidente al mantener la postura. Aumenta la actividad beta-adrenérgica y por lo tanto su tratamiento de primera línea nuevamente es con propanolol. Ahora bien, para trauma craneoencefálico es importante entender entonces algunos espacios anatómicos de vital importancia, como son el espacio epidural, el espacio subdural, subaracnoideo y parénquima, que van a estar inmersos pues dentro de la convexidad del cráneo y que van a ser los sitios donde podemos encontrar sangrados. Dentro del traumatismo craneoencefálico tenemos que vamos a tener lesiones primarias y secundarias. Las primarias son aquellas inevitables, las secundarias son aquellas evitables con un tratamiento oportuno, como son los hematomas, el edema cerebral o la hipertensión intracraneal. Se clasificará entonces como leve, moderado y severo acorde a la escala de coma de Glasgow, teniendo en cuenta que leve es de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y severo de 3 a 8 puntos. Tenemos un recordatorio de la escala de coma de Glasgow. Recordar que es una pérdida progresiva de las funciones, otorgando 4 puntos para lo ocular, 5 para lo verbal y 6 para lo motor. Y por último, 2 y 3 puntos en lo motor hace referencia a posturas patológicas. En cuestión de trauma craneal, tenemos las fracturas de cráneo pueden ser una situación que se presenta de forma muy frecuente y debemos recordar algunos signos sugestivos o característicos que nos sugieren fracturas de la base de cráneo, como es el signo de ojos de mapache, el signo de Battle o equimosis retroauricular, cuando hay rinorraquia u otorraquia que nos indican lesión dural, o bien cuando hay una lesión de foramen yugular condicionando una parálisis de séptimo u octavo nervio craneal. Dentro de las lesiones focales, entonces tendremos el hematoma epidural, el hematoma subdural, el hematoma intracerebral o intraparenquimatoso y la contusión. El hematoma epidural, pues es aquel sangrado que tiene una forma de lente biconvexo o forma lenticular. El sitio más frecuente es temporal y está altamente asociado a lesiones de la arteria meningia media. La clínica es un intervalo de lucidez entre el evento y un deterioro, es decir, el paciente no presenta un deterioro súbito, sino que puede pasar cierto periodo donde el paciente está bien y de pronto tiene un deterioro súbito. El hematoma subdural conserva una forma de semiluna, se adapta al contorno cerebral.
Esto va a ser condicionado por ruptura en la lesión de vasos superficiales y puente, y la clínica en este caso sí es un deterioro súbito del estado neurológico. Incluso es pues 30% de pacientes con TCE pueden presentar esta situación y es de peor pronóstico contra el epidural. Las contusiones y el hematoma intraparenquimatoso son lesiones mal definidas, coalescentes o con un efecto de masa, y lo encontramos entre 20 y 30% de pacientes con trauma craneal. La clínica dependerá de la localización, el tamaño y el efecto de vector que esté condicionando esta lesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un paciente con traumatismo craneoencefálico? Cuando se trata de un trauma craneoencefálico leve, es decir, aquel que estará entre 13 y 15 puntos, ahí tendremos que realizar una tomografía y algunos otros se mantendrán bajo vigilancia. Si en la tomografía encontramos algún hallazgo, se enviará a un centro de trauma. Si la tomografía sale normal, podemos mantenerlos sobre observación y egresar el mismo día. Si se presenta deterioro, tendremos que repetir una tomografía. Pacientes con trauma craneoencefálico moderado es aquellos que estarán entre Glasgow de 9 a 12 puntos. Estos deberán ser enviados directamente a un centro de trauma, hospitalizarse y realizarse una tomografía. La tomografía deberá ser valorada por algún servicio neuroquirúrgico y brindar manejo específico. Si la tomografía es relativamente normal o no hay un hallazgo mayor, se puede repetir en 12 a 18 horas y solo si hay caso de deterioro súbito se deberá repetir inmediatamente. En pacientes con trauma craneoencefálico severo, es decir, aquellos que estén entre 3 y 8 puntos, deberán recibir de primera instancia siempre intubación orotraqueal, manejar el estadio cardiorrespiratorio y una vez estabilizado esto, procederemos al ataque y el algoritmo continúa de la misma manera. Hay algunas situaciones en trauma craneal que deben contraindicarse o que no deben ser realizadas o ya no están descritas, como lo es el no hiperventilar a los pacientes, el manitol no debe utilizarse en pacientes hipotensos, no se recomienda el uso de barbitúricos y recordar que los anticomiciales solo están indicados cuando hay antecedente de crisis convulsiva. Por lo tanto, si el paciente presenta crisis convulsiva, el tratamiento de primera línea para esta situación será con fenitoína. Entonces, dentro de la enfermedad de Parkinson, el factor de riesgo para la enfermedad de Parkinson, pues la edad es el factor de riesgo más importante. Puede estar asociado a alguna herencia autosómica dominante, como el gen alfa-sinucleína o el gen Parkin. Dentro de su espectro clínico tenemos síntomas motores, no motores y autonómicos. Por lo tanto, debemos poner atención a cada uno de ellos. La bradicinesia es el síntoma más incapacitante. El temblor será un temblor en reposo, con predominio en manos, mandíbula y miembros inferiores. La rigidez que presenta el paciente incrementa la movilización pasiva y estos pacientes usualmente tienen una inestabilidad postural derivada de todos los otros síntomas. El marcador anatomopatológico para la enfermedad de Parkinson son los cuerpos de Lewy, que son inclusiones intracitoplasmáticas o sinófilas en la sustancia negra. Entonces, para llegar al diagnóstico, primero necesitamos la clínica, como son los síntomas cardinales, que es el rigidez, temblor y la inestabilidad, asociado a uno más de los previos. Si nuestro paciente tiene más de 65 años, se sugiere el inicio de tratamiento con levodopa y carbidopa. Si nuestro paciente tiene menos de 65 años, se sugiere un inicio de monoterapia con pramipexol o como segunda línea rasaglina. En la esclerosis múltiple, pues recordar que es una enfermedad desmielinizante adquirida de etiología autoinmune, más frecuente en mujeres y más frecuente en zonas templadas que tropicales, sobre todo con un predominio en los países nórdicos. Consiste en placas de desmielinización a nivel del sistema nervioso central por afección de oligodendrocitos. Entonces hay varias presentaciones de esta. Recordar que el síndrome clínico aislado es la primera situación cuando se presentan los síntomas asociados a esta enfermedad. La esclerosis remitente recurrente es cuando ya tenemos síntomas y hay síntomas en cualquier momento nuevos o ya conocidos que pueden desaparecer o dejar alguna secuela. Esto incluso desde el espectro clínico, 80-85% de todos los pacientes están encasillados en esta variedad. Tenemos la esclerosis secundariamente progresiva, que es un empeoramiento de los síntomas y empeoramiento de la discapacidad, y la primariamente progresiva, que no presenta recaídas, pero empeora gradualmente con el paso del tiempo. El cuadro clínico entonces puede ser muy variado, depende de dónde se encuentre la placa de desvirilización. Entonces tenemos que puede haber clínica sensitiva, muy frecuente que estos pacientes cursen con neuritis óptica, es decir, visión borrosa, dolor a la movilización ocular, escotoma o diplopía, y cuando es crónica incluso puede condicionar una atrofia de papila. Asimismo, puede haber síntomas motores, puede haber síntomas medulares por afección también de esta parte del sistema nervioso central, como hiporreflexia o el signo del Hermit, que está muy asociado a esta enfermedad. Para el diagnóstico, entonces será un diagnóstico por exclusión y deberán aplicarse los criterios de McDonald's. Entonces, ¿qué dicen los criterios de McDonald's? Que necesitamos 3 ítems para esto. Tenemos una clínica,
necesitamos un estudio de imagen y necesitamos potenciales evocados que evidencien el déficit de este paciente. Entonces requeriremos 2 o más episodios de déficit neurológico separados por un BES y 2 lesiones independientes en sistema nervioso central. Observamos una resonancia magnética donde vemos el hallazgo característico que son los dedos de Dawson, que son pues las placas de desmielinización periventriculares. El tratamiento entonces dependerá de qué tipo de síntomas tenemos y si estos están siendo incapacitantes o no, dándole la connotación como leve o severo. Cuando es un brote leve, se utilizarán corticoides bioral y una dosis reducción. Cuando es un brote severo, se utilizarán corticoides intravenosos por 3 a 7 días. Cuando este tratamiento no funciona o requiere una coadyuvancia con modificadores, se pueden utilizar inmunomoduladores como interferón o glatigamero, y cuando es un curso agresivo y progresivo, incluso medicamentos como rituximab o ciclofosfamida. Dentro de las cefaleas, recordar que 90% de las cefaleas son primarias, no derivadas o secundarias, y dentro de las primarias tenemos 2 grandes importantes, que es la tensional y la migrañosa. La tensional, que es más frecuente, predomina en mujeres, es un dolor en banda, en localización fronto-occipital y no tiene síntomas acompañantes. El tratamiento de primera línea para este tipo de cefalea es con AINES y el segundo tratamiento es con amitriptilina o fluoxetina. Entonces, ¿de qué dependerá? De la frecuencia que se presente. Si es infrecuente, se puede iniciar tratamiento con monoterapia con AINES. Si esta llega a ser frecuente o de intensidad severa, se puede iniciar anticíclicos como la amitriptilina o cuando es crónica. Y si el paciente asocia depresión o ansiedad, incluso se puede agregar tratamiento terapéutico como acupuntura o fluoxetina. La cefalea migrañosa no se presenta con más frecuencia entre los 10 y los 30 años de edad, es más frecuente en mujeres. Esta es hemicraniana y pulsátil y esa tiene una génesis en el tronco por un disparo de serotonina. Tenemos que puede ser con aura o clásica o sin aura y común. Hasta 80% es sin aura o de la común y las características es que puede ser recurrente, que es hemicranial, pulsátil, asociada a síntomas agregados como náusea o vómito, que pueden durar hasta 4 a 72 horas. Entonces, para la fase aguda de tratamiento se utilizarán como primera línea los AINES, segunda línea metoclopramida y tercera línea una combinación de AINES más opioide. Los abortivos para la cefalea de tipo migrañoso son los triptanos como el sumatriptano o el subtriptam y la profilaxis irá con base a la comorbilidad que presente nuestro paciente. Entonces, como vemos en este cuadro directamente de la GPC, cuando el paciente es hipertenso, pues utilizaremos propranolol, si el paciente es ansioso o depresivo, fluoxecina y así por cada una de las comorbilidades un tratamiento específico. Ahora, de las cefaleas secundarias o las derivadas por otra enfermedad como la hemorragia subaracnoidea, recordar que esta es la peor cefalea de la vida del paciente, de una intensidad súbita, intensidad elevada que alcanza su máximo en 1 minuto, es de etiología no traumática y usualmente está relacionada a ruptura neurismática. Entonces, el tratamiento pues dependerá de la condición y donde se encuentre la lesión. La arteritis de la temporal es otro tipo de cefalea secundaria. Esta está más asociada a pacientes de entre 50 años. Está asociada a ceguera y evento vascular cerebral. Esta es crónica, intermitente y distribución temporal. El diagnóstico será la clínica más BCG y PCR elevadas y la podremos evidenciar con una biopsia de la arteria temporal. El tratamiento de primera línea es esteroide. Otro tipo de cefalea secundaria pues, es el asociado a neoplasias por el efecto de vector que estas producen, por el efecto de hipertensión intracraneal, hidrocefalia. Estas pueden ser crónicas, progresivas y van a estar asociadas a dato de focalización. El tratamiento pues dependerá de la lesión que esté condicionando la cefalea. En meningitis y encefalitis se agregará la tríada clásica, que es cefalea, fiebre y deterioro del estado neurológico. Estos pacientes además pueden asociar crisis convulsivas y la rigidez nucal. El diagnóstico invariablemente será clínico, una obtención de líquido cefalorraquídeo, el cultivo y el tratamiento será dirigido contra el agente etiológico. Pasamos a evento vascular isquémico. Entonces tenemos que en el evento vascular isquémico esta será súbita y se va a asociar a datos de focalización. Esto lo veremos como tema más adelante. La neuralgia trigeminal, tenemos entonces que es una cefalea que simula descargas eléctricas por estímulos sensoriales. Esta es la única que se va a producir por un estímulo sensorial a nivel facial. Es más frecuente en mujeres entre los 50 y 70 años y en jóvenes puede estar asociado a esclerosis múltiple. La etiología es vascular. El tratamiento de primera línea es con carbamazepina o fenitoína y cuando no funciona este tratamiento, el tratamiento de elección es una descompresión microvascular. El síndrome de Guillain-Barré entonces es una polarriculopatía inflamatoria aguda y es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda. Recordar que es una enfermedad autoinmune por un mimetismo molecular ante un agente etiológico que el más frecuente es Campylobacter jejuni.
Es un cuadro de desmielinización agudo inmunomediado por anticuerpos activadores de complemento que van a condicionar una desmielinización periférica. Entonces, para el diagnóstico tendremos los síntomas de infección y después vendrá el cuadro de parálisis, que esta será de distal a proximal, progresiva, simétrica y que incluso puede llegar a ser una cuadriparesia. Para el diagnóstico, entonces debemos o necesitamos tres cosas: la clínica, una electromiografía y velocidad de conducción y una punción lumbar en la cual encontraremos pleocitosis y elevación marcada de proteínas. El tratamiento, como primera línea, será soporte de las funciones cardiorrespiratorias y si esto se encuentra bien, tendremos que ir dirigidos a disminuir los anticuerpos. Esto se realiza a través de inmunoglobulina o plasmaféresis. No se deben utilizar esteroides en Guillain-Barré. En la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune localizada en la placa neuromuscular. Está asociada a hiperplasia linfofolicular del timo o a timomas, no siempre, pero es una asociación importante. La fisiopatología, bueno, pues es la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en la membrana postsináptica, específicamente en la unión neuromuscular contra los receptores nicotínicos, lo cual condiciona el cuadro de parálisis. 75% inicia con síntomas oculares, entonces este paciente cursará con ptosis y diplopía. El paciente puede tener también debilidad y fatigabilidad. Este es fluctuante, va a empeorar con el ejercicio y con la actividad y va a mejorar con el reposo. Hay una condición que se denomina crisis miasténica, que es cuando la crisis afecta la musculatura respiratoria. Entonces, este paciente cursará con insuficiencia respiratoria. El desencadenante más frecuente son las infecciones, seguido de algunos antimicrobianos, el estrés emocional, el estrés físico o el embarazo. Para diagnóstico de miastenia gravis, entonces, como primera línea necesitamos la clínica y seguido vamos a solicitar los anticuerpos. Los primeros a solicitar son los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Si estos llegasen a salir negativos, el paso siguiente es solicitar los cuerpos anti-MuSK y después los anti-LRP4. Si alguno de estos tres, además de estos, sale negativo, se puede clasificar como una miastenia seronegativa. De lo contrario, pues obtendrás el diagnóstico al obtener alguno positivo. El tratamiento consiste en cuatro pilares, que es mejorar la transmisión neuromuscular, inmunosupresión, eliminar el origen de los anticuerpos y disminuir los anticuerpos circulantes. Ahora bien, evento vascular cerebral. Entonces, en evento vascular cerebral tenemos que pueden suceder dos condiciones. Puede ocluirse un vaso o puede romperse un vaso. De esta manera tenemos el evento vascular isquémico y el evento vascular hemorrágico. Asimismo, cuando hay una oclusión parcial y una descompresión en menos de 24 horas de forma espontánea, se denomina isquemia cerebral transitoria. Cuando hay un déficit neurológico con una duración más de 24 horas y una evidencia por imagen, estamos hablando de un ictus, un stroke o evento vascular cerebral isquémico. Entonces, dependiendo de su localización, tendrá una clínica característica que va con base en NIS Score, que tomará en cuenta el nivel de conciencia, la orientación, la respuesta motora, la respuesta sensitiva, ataxia, el lenguaje, la articulación de la palabra, o si el paciente da atención, danos un puntaje como el que observamos en el cuadro derecho. Dependiendo de la localización, podemos tener algunas alteraciones específicas, como en la arteria cerebral anterior, alteraciones cognitivas, en la media y la anterior hemiparesia, y en la posterior se puede agregar déficit visuales. El diagnóstico para el estudio inicial es una tomografía y el estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad es una resonancia magnética en difusión, siendo este el mejor estudio. Sin embargo, tenemos signos tempranos de isquemia en tomografía, como son el signo de la cuerda, que es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, hipodensidad en el núcleo lenticular, borramiento de la ínsula o pérdida de la relación sustancia gris-blanca por edema localizado donde se está encontrando la isquemia. Para el tratamiento también tendrá que tomarse en cuenta entonces el NIS y la escala Dragón, que básicamente es una conjugación de los datos de la tomografía, el ranking, la edad, la glucosa al ingreso y el puntaje NIS, desaconsejando el tratamiento cuando son más de 7 puntos. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es el tiempo de evolución. Cuando lleva 4.5 horas o máximo, esto es no periodo de ventana para iniciar tratamiento con alteplasa. Tenemos hasta 6 horas para sugerir una terapia endovascular y después de este tiempo solamente tenemos profilaxis secundaria, que es el uso de ácido acetil salicílico asociado a una estatina y rehabilitación del paciente. Algunos pacientes requerirán cranectomía descompresiva y esto es cuando hay más de un tercio del hemisferio tomado o lastimado en estos pacientes. La hemorragia intracerebral, por otra parte, es cuando hay una ruptura del vaso, entonces corresponde al 20% de los eventos vasculares cerebrales. En pacientes jóvenes y lesiones y hemorragias corticales debemos sospechar en malformaciones arteriovenosas y en pacientes adultos en angiopatía amiloide, neoplasias o hipertensivos.
El tratamiento dependerá totalmente de dónde se encuentra, siendo esto supratentorial o en los núcleos de la base. Si mide menos de 30 mililitros, se podrá vigilar. Si mide más de 30 mililitros o desplaza la línea media más de 5 milímetros, se tendrá que hacer un drenaje de la lesión. Si se encuentra infratentorial en fosa posterior o cerebelo, menos de 3 centímetros se puede vigilar y de 3 a 4 o deterioro neurológico tendrá que drenarse esa lesión o esa hemorragia. Si el paciente condiciona hidrocefalia, pues deberá colocarse una derivación ventricular externa. La hemorragia subaracnoidea espontánea usualmente es debida a aneurismas, 80% de localización anterior, 20% posterior. El cuadro clínico puede ser condicionado por compresión y por la rotura del aneurisma. Esto será caracterizado por una cefalea súbita de máxima intensidad, rigidez nucal, náusea y vómito, lo cual puede condicionar hasta el 50% de los pacientes pérdida del estado de despierto. Se pueden utilizar algunas escalas para estratificar el sangrado y la clínica del paciente, como son Hunan-Hess para riesgo de mortalidad, World Federation of Neurosurgery para predictor de mortalidad y Fisher para riesgo de vasoespasmo. Recordar que el vasoespasmo es una complicación bastante frecuente en hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, condiciona una isquemia en el territorio afectado, por lo tanto la profilaxis del vasoespasmo es con nimodipino. Por último, una vez que tengamos el diagnóstico definitivo, pues tendrá que hacerse el tratamiento del aneurisma mediante clipaje o terapia endovascular. Las demencias son la principal causa de incapacidad en la tercera edad. 2% se presentará entre los 65 y 70 años. La diferencia con un retraso de las funciones psicomotrices es pues que estos pacientes van a tener un deterioro crónico de las funciones superiores adquirido, pero tienen un nivel de conciencia preservado. La causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer, la cual inicia un factor de riesgo a partir de los 65 años y esto va siendo pues progresivo cada 5 años, doblando su probabilidad. Es una degeneración progresiva y selectiva. El marcador anatomopatológico es el depósito intracelular de beta amiloide o los ovillos neurofibrilares, como observamos en la imagen del lado derecho. Dentro de esa pérdida neuronal se tiene una pérdida funcional también que condiciona una disminución de la acetilcolina, lo cual condiciona un deterioro neurocognitivo. Esto condicionará pues que las funciones mentales superiores como son el lenguaje, la memoria, la personalidad, el juicio y la abstracción se vean alterados y el paciente presente pues pérdida de estas funciones. El diagnóstico se realizará con un Mini-Mental Test de Folstein, obteniendo la aplicación del mismo y nos darán los puntajes, teniendo como diagnóstico cuando se obtienen menos de 14 puntos. Entonces, el tratamiento será con inhibidores de la acetilcolinesterasa, como es el donocepilo de primera línea de tratamiento, o inhibidores de la NMDA, como del glutamato, como la memantina. De las neoplasias tienen dos características importantes. Pueden aumentar la presión intracraneal y pueden ejercer un efecto de vector. Y de ahí dependerá la clínica que tenga nuestro paciente, dónde está localizada y qué es lo que está sucediendo. Entonces, si está condicionando aumento de la presión intracraneal, este paciente puede tener cefalea, náusea o vómito. Y cuando es por efecto de vector, puede haber crisis convulsivas, alteraciones cognitivas, trastornos del habla o depende de dónde se encuentre localizada. El glioblastoma es el tumor cerebral primario más frecuente, corresponde hasta 50% de los gliomas. Es más frecuente en pacientes entre 45 y 65 años. Y este es de mal pronóstico, ya que sin tratamiento a los 3 meses, pues es una sobrevida muy baja, con 12 a 15 meses con terapia de estos pacientes. Este puede ser de nuevo o secundario, derivado de algún otro astrocitoma. La característica por imagen es que tiene un realce en anillo a la aplicación de contraste y en la resonancia también puede ser una lesión hipoisointensa con una captación heterogénea. El dato clave de esta lesión es que se observa necrosis y suelen ser bastante infiltrativos. Entonces el tratamiento será quirúrgico con quimioterapia más temozolomida o si es una lesión profunda no elocuente, pues una biopsia nada más. El ependimoma es una lesión intraventricular que corresponde al 2 al 10% de las neoplasias del sistema nervioso central. 50% ocurre antes de los 5 años de edad. La clínica será vómito, cefalea o crisis convulsivas, como ya veíamos en la primera diapositiva de este tema. Y bueno, en la imagen se observarán intraventriculares y suelen tener calcificaciones. El tratamiento es quirúrgico. El meduloblastoma es una lesión de cerebelo que se va a presentar hasta en 25% de los tumores pediátricos de la totalidad de ellos. La imagen pues es una lesión en línea media de fosa posterior, una captación de contraste y el tratamiento deberá ser quirúrgico. Los meningiomas corresponden a 39% de las lesiones del sistema nervioso central. Están asociados con neurofibromatosis tipo 2 del sexo femenino o a la radiación. La captación es pues a la aplicación de medio de contraste homogénea y puede encontrarse parasagital en la convencidad y otro signo es la coladural.
El tratamiento nuevamente será quirúrgico. Las metástasis cerebrales son la neoplasia más frecuente del sistema nervioso central. El principal sitio de metástasis es el pulmón. La clínica dependerá de la zona afectada. Pueden ser lesiones corticales múltiples con realce en anillo y el tratamiento quirúrgico será nuevamente, pues el tratamiento es quirúrgico o descompresión. Y hablando de epilepsia, entonces en la epilepsia tenemos ciertas definiciones importantes. La epilepsia como tal es la predisposición permanente para generar crisis epilépticas recurrentes o dos o más crisis no provocadas. Una crisis epiléptica son los signos y síntomas derivados de una descarga neuronal anormal e hipersincrónica de un agregado neuronal. La crisis convulsiva como tal es una crisis epiléptica de tipo motora ante un daño agudo que está presentándose en menos de 7 días. Una crisis provocada, como su nombre lo dice, es aquella que viene derivada de alguna situación por trastorno de base como la glicemia, desequilibrios hidroelectrolíticos, sustancias y suelen ser corregibles. Las no provocadas se encuentran en ausencia de una causa identificable. El estatus epiléptico es una duración mayor a 5 minutos o sin recuperación de una crisis y otra en el estado de despierto entre una y otra. Entonces, esto nos dará algunos síndromes epileptiformes, como las crisis de ausencia. Estas inician entre los 4 años y la adolescencia. Es la causa más frecuente de crisis en este rango de edad. 60-70% remiten. En el electroencefalograma observaremos descargas generalizadas simétricas de punta onda a 3 Hz y la hiperventilación y las luces parpadeantes van a exacerbar este trazo. El tratamiento es con valproato. Las crisis tónico-clónicas o también denominadas gran mal, entonces tendrán una fase tónica y una fase clónica, como su nombre lo dice, son de inicio súbito. Puede haber midriasis en la fase de contracción tónica y esta va a durar de 10 a 20 segundos. Después vendrá un periodo posictal donde el deterioro del estado de despierto, puede haber salivación, flacidez muscular o incluso compromiso de la vía aérea. Puede tardar de minutos a horas en recuperar el paciente. En el electroencefalograma observaremos polipuntas de alto voltaje en la fase tónica y en la fase clónica puntas onda a baja frecuencia. Esta es la crisis más frecuente en el contexto metabólico. El tratamiento de primera línea será con valproato y el segundo con lamotrigina. Las crisis atónicas son una pérdida súbita del tono muscular que va a durar pocos segundos. Hay una alteración leve o nula del estado de conciencia y no hay un periodo posictal. El tratamiento de primera línea es con valproato. Las crisis mioclónicas son contracciones breves musculares, no va a haber pérdida del estado de despierto, el periodo posictal cursa sin síntomas y en el electroencefalograma observaremos polipuntas ondas bilaterales. Tratamiento de primera línea es con valproato. El síndrome de West se va a presentar en el primer año de vida. Tiene una tríada característica caracterizada por espasmos, detención del desarrollo psicomotriz e hiperarritmia intercrítica en el electroencefalograma, es decir, actividad basal desorganizada con ondas lentas de alto voltaje intercaladas con ondas agudas. El tratamiento de primera línea es con ACTH y el segundo es con vigabatrin. El síndrome de Lennox-Gastaut es presente entre el 1 y los 7 años de edad, tiene un pico máximo entre los 2 y los 4 años y este va a tener una variabilidad en el tipo de las convulsiones. Las tónicas son las más frecuentes, pues sin embargo puede presentar atónicas y ausencias. Tiene afecciones psicomotriz y trastornos conductuales. En el electroencefalograma observaremos en la vigilia complejos punta onda lentos y un ritmo de fondo lento. El tratamiento de primera línea es con valproato. El estatus epiléptico será una crisis con una duración mayor a 5 minutos y una recuperación entre una y otra, como lo habíamos dicho en la primera diapositiva de este tema, y el tratamiento será con diazepam más fenitoína. En pacientes embarazadas, cuando tenemos un control con tratamiento previo, se deberá mantener el mismo siempre y cuando no sea teratogénico. Y cuando no tenemos de primera línea como elección la lamotrigina y como segundo la carbamazepina. Recordar que de los antiepilépticos, el más teratogénico es el ácido valproico. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.